hicimos hincapié en el trabajo de calle del grupo de investigadores, que era muy importante, se tornaba muy importante que trabaje en ese sentido. Había que conseguir información y de esa manera pudimos llegar no solo a Peludero, sino a otras personas, sospechosos que se fueron dando. Recuerden que no tenemos ninguna prueba, no tenemos ninguna precisión que nos direccione hacia una u otra persona. Entonces había que trabajar sobre distintas personas que se encontraban en la ciudad, fuera de la ciudad, solicitándole a una cierta cantidad de individuos la extracción de sangre. La mayoría accedió voluntariamente, él es uno, y de esa forma, como con el resto, se mandó a analizar y finalmente se obtuvo el resultado positivo. La otra pregunta que haces es respecto a la contundencia. Claro. Entendemos que es contundente porque se trata de una prueba científica, genética, de laboratorio, que no admite ningún lugar a dudas. Hay una coincidencia absoluta entre el perfil genético obtenido de las muestras consistentes en sangre, como lo mencioné en la audiencia, con la de Cristian Peludero. Doctor, con este resultado y con esta persona y cómo se llegó a esto, ya se descarta la participación de otra persona en el crimen, y después, ¿cómo evaluó el trabajo de la Policía de Investigación? Desde un primer momento también sostuvimos que no había otra persona en la escena de acuerdo a la evidencia que se iba obteniendo. Hoy, parte de esa evidencia a la cual he hecho referencia, ejemplo, las pisadas, más el perfil genético obtenido, nos indica lo que siempre sostuvimos, que había una sola persona en la escena, por supuesto, además de la víctima, además de Nelly Zárate. Y el trabajo de la Policía de Investigaciones han cumplido las directivas que la Fiscalía le ha impartido, concretamente yo como fiscal del caso, y fundamentalmente quiero rescatar de este grupo de investigadores con los cuales hemos trabajado, 6 personas concretamente, la reserva que han mantenido durante toda esta investigación, y fundamentalmente y concretamente en las últimas semanas, desde que pudimos individualizar a Peludero hasta el momento de poder efectivizar la detención. Usted habló que hace un mes le dio el resultado positivo. ¿La extracción se hizo también hace un mes o la extracción de sangre ya se hizo hace? La extracción se hizo hace varios meses. Varios meses. Sí. ¿Cuántos se puede decir eso? En el mes de abril. Bien. En el testimonio, él dio testimonio también ante ustedes. Peludero, ¿dio testimonio ante ustedes? Peludero, en una oportunidad, cuando no había sospechas sobre él, ha sido entrevistado por el grupo de investigadores como un testigo. Nada más. Carlos, no sé si me puede contestar esta pregunta, pero más allá del trabajo que han realizado en la escena del crimen durante más de 60 días, colectando evidencia, ¿se ha perdido mucha de la evidencia que habían colectado? ¿Perdida en qué sentido? Se hablaba en algún momento de hisopados, de flujos vaginales de la víctima. No, perdido. Si se ha perdido, no se ha podido analizar. No, por eso, perdido no se ha perdido. Sí ha sido todo sometido a análisis de laboratorio. Primero el laboratorio de Salta, como ustedes ya saben, y luego de la ciudad de Rosario. No ha sido analizado. Sí digo perdido en el sentido de que a lo mejor no se obtuvo ADN, lo que no nos permite por ende obtener un perfil genético de una persona. En ese sentido, sí, pero dependemos del resultado de laboratorio. Usted habló que bueno, la prueba contundente fue que se halló sangre del acusado en la escena del crimen. Esa sangre del acusado, ¿por qué se produce? ¿Él se corta con algo? ¿Por qué hay sangre de él ahí? Cuando la víctima es la que... Bueno, yo describí una escena de mucha violencia física en contra de la víctima, y los espacios dentro de los cuales se desató esa violencia eran muy reducidos, y la escena primaria el lugar primario del hecho es el pasillo de 2 metros con 43 por 78 de ancho, pasillo conformado por 2 paredes, una de revoque y una de ladrillo vistos. Está claro que si ahí inicia la agresión y ahí la finaliza, como lo mencioné en la audiencia, es lógico que se haya golpeado en algún momento el imputado. Entiendo que por eso ha perdido su sangre. Casi desde el principio, doctor, siempre se habló de una persona que ustedes, como desde la Fiscalía y los investigadores, tenían, digamos, apuntada como el potencial autor del hecho. ¿Peludero estuvo alguna vez en esa situación o no lo tenían?
Yo entiendo a lo que te referís, Nilo. En situación en que se encontraba esa persona no hubo otro sospechoso. En general había, por supuesto, por distintos elementos o trabajos que surgían de la investigación, sobre un sospechoso se direccionaba más o menos la investigación. Pero hubo uno que se destacó, que entiendo que es al que te hace referencia. La situación de Peluderos no fue similar a ese. Teniendo en cuenta que siempre que le hicimos entrevistas dijo que era un caso muy complejo y de hecho llevó 2 años llegar a este resultado, ¿cuál es un poco la reflexión o el análisis respecto a futuras situaciones para corregir? En cuanto al trabajo que se hizo, no, lo que falta, lo que se... No, tiene que ver, está vinculado a un tema sobre el cual hemos hecho referencia también en reiteradas oportunidades, de recursos. Eso sí es una realidad y el tiempo, teniendo en cuenta los recursos, dado la complejidad a la cual hace referencia, entiendo que no termina siendo mucho. No obstante, sin duda que es una situación, es un aspecto a mejorar. No obstante, también quiero dejar en claro que hemos logrado la detención el lunes, hoy se logró la prisión preventiva y todavía tenemos que seguir. Esto no finaliza acá, estamos satisfechos por haber, como también mencioné en la audiencia, individualizado, visibilizado a esta persona, pero nuestro trabajo continúa. Tenemos que dar un paso más, que es la condena del imputado. Entonces este es el comienzo de otra etapa en pos de esa condena, que es lo que falta. Sin preguntarle, sin pedirle que haga futurismo, ¿supone que no se va a llevar a juicio, que existe la posibilidad del ofrecimiento de un abreviado? No, de parte del imputado y la defensa, no, por estas horas no hemos recibido ningún ofrecimiento, no hemos estado en contacto siquiera con ellos, más que en las audiencias. No sabría responder de ahí. ¿Qué relación tenía familiar Peludero con la víctima? Era un familiar político, era un sobrino político con el cual Nelly y fundamentalmente el resto de la familia de Nelly Zárate no tenía ningún tipo de contacto. ¿Él estaba en la iglesia en la que profesaba Nelly? No tengo conocimiento de eso. ¿Se puede establecer si era habitué, si se conocían, digamos, si se visitaban constantemente, no? No, prácticamente no tenían contacto por lo que sabemos hasta este momento. Carlos, conversando con usted en algunas oportunidades, siempre hizo hincapié en el silencio que se había armado en torno a este tema, con los amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, y en algún momento deslizó la posibilidad de que una vez terminada esta investigación se pueda quizás comenzar a pensar en iniciar alguna otra por falso testimonio, por falta de colaboración. No, en ese sentido no está en nuestra idea. ¿Qué expectativa de pena enfrenta el acusado? En este momento la calificación que hemos atribuido tiene una pena de prisión perpetua. Diego, recién le preguntábamos al doctor Otero, porque conocemos las peripecias por las que han pasado en estos casi 2 años y medio con el tema de la realización de pericias y exámenes y análisis. ¿En qué estado está el reclamo, el pedido, como para que esta Fiscalía Regional pueda contar con, por lo menos, tecnología un poco más apropiada a estos tiempos? Sí, entiendo, Nilo. Recuerdo que en la oportunidad de realizar mi informe de gestión, después tuvimos oportunidad de hablar del tema de recursos, y es una de las agendas que tengo que manejar como fiscal regional. Esto es, hacerme cargo de la proyección del plan de trabajo que debe incluir, entiendo yo, en un sistema acusatorio en el que no se obtienen penas sino es con prueba. Ustedes sabrán que las condenas que obtienen los fiscales es porque se obtienen evidencias que se convierten en juicios abreviados donde el imputado admite la culpabilidad finalmente por la prueba, por la contundencia de la investigación, o en juicios orales. En estos días se está desarrollando el 12º juicio oral de la Fiscalía Regional 5. Los fiscales saben que los estándares probatorios son altísimos en comparación al sistema estructural que dejamos atrás hace 4 años, y para eso se necesitan recursos. Y este caso, yo lo planteaba, es un caso de difícil investigación que requiere un método de investigación. Sabemos que hay casos que se resuelven en cuestión de horas porque obtenemos la evidencia que no depende de la prueba científica,
y otros casos en los que no hay testigos y dependemos de la evidencia científica. Soy consciente, y los fiscales también lo saben, de que para obtener una pericia de ADN tenemos que ir hasta la ciudad de Rosario hoy en día, lo mismo que para hacer análisis digital forense, y por eso yo estoy luchando para establecer un laboratorio intermedio digital forense para que los recursos se descentralicen y para que la lógica sea abarcar en una estructura institucional de persecución penal estratégica toda una provincia. No existe persecución penal estratégica que con los de conflictos penales. Esto tiene que ser claro. Obviamente que las prioridades de asignación de recursos están en manos del fiscal general, y además sabemos que como Ministerio Público de la Acusación no contamos con los recursos que quisiéramos tener. Es decir, el pedido de presupuesto del fiscal general fue en su momento cercano a los 120 millones de pesos y la respuesta fueron 60 millones de presupuesto. Me consta, no obstante, la predisposición y el empeño del fiscal general para tratar de responder en la medida de las posibilidades a los recursos con los que se necesitan las 5 regionales. No es fácil, somos una institución que existe hace 4 años, que tenemos una lógica de actuación, lo digo, sumamente profesional, sumamente responsable, y el resultado que obtuvimos esta tarde da muestra de un criterio de trabajo que asume la responsabilidad de sus funciones sin buscar chivos expiatorios. Lo decía el propio fiscal del caso, no vamos a buscar cualquier persona para responder al clamor social. Nuestro deber es para con la víctima y los damnificados y debemos ser responsables de nuestra función. Si los recursos con los que contamos están a 250 kilómetros, haremos lo posible para que se nos asigne la prioridad que requiere la investigación de un caso tan complejo como el presente y como tantos otros que tenemos. Digo algo que vengo reiterando. En este caso nunca bajamos los brazos, me han escuchado decirlo en cualquier oportunidad. No vamos a bajarlos, menos aún a partir del día de la fecha.